Listo. ¿Me confirma si ve mi pantalla? ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Sí me escuchan? Buenas Hola, tardes, sí sí, se puede se ve. ver. Perfecto. Bien, vamos a conversar acerca de este tema. En este caso, la pregunta es, ¿qué tan confiables tenemos la IA para que nos fortalezca las evidencias o los hallazgos, o en este caso, la generación de información o datos que nosotros tenemos en este proceso de monitoreo y evaluación de proyecto? Entonces, vamos a conversar un poco de eso. Entonces, la pregunta clave en toda esta sesión sería cómo aprovechar la IA sin debilitar, en este caso, la calidad, también la credibilidad y la utilidad, en este caso, de lo que saca o genera para generar, en este caso, evidencia. Entonces, para ver eso un poco, vamos a ver cómo esta ruta de diferentes procesos para un poco aterrizar. Primero, ¿qué tan confianza tenemos con lo que generamos con la IA para el tema de las evidencias? ¿Qué significa y por qué se pierde, en este caso, también la confianza? Los riesgos prácticos y en dónde ocurren esos riesgos, como alucinaciones, sesgos, pérdida de contexto en este caso, porque podemos hablarle algo y sale hablando otro tema. Los casos de uso o uso responsable de la IA, ¿no? Donde sí aporta valor y donde tendría que pensarlo más de una vez para ver si lo uso. Los casos que no debo usar la IA, sí definitivamente no debería usarlo. ¿Y qué contingencia puedo tener eso para evitar usarlo? Las salvaguardas, en este caso, que nosotros debemos tener con el tema de los datos y alguna herramienta que nos puede ayudar a controlar cómo estamos generando ese tema de la información o datos con la IA. Entonces, un poquito de esto vamos a conversar y empecemos con la confianza. Para nosotros tener confianza utilizando o confianza en la evidencia que nosotros generamos con la IA, tenemos 6 términos que nosotros podemos tener. Primero es la validez. La evidencia que tú generas, en este caso, está de acuerdo a los parámetros que están establecidos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un diagnóstico, ese diagnóstico debe tener ciertas métricas, ciertos indicadores o ciertas dimensiones o ciertas variables, en la cual tiene una forma de medirlo, ya sea cuantitativa o cualitativamente, como ustedes gusten, pero hay una forma de medirlo. La aplicación de ese método que hacemos, ¿ya? Y el recojo de información que nosotros podemos tener, cuando tú lo sistematices o quieras procesar esa información y te quieres ayudar por la IA porque optimiza tiempo, entonces esa optimización de tiempo es válido lo que estás haciendo. Tal vez estar haciendo réplica, no sé si ustedes, y ustedes pueden usar con la IA, si quieren procesar data cuantitativa, por ejemplo, tengo una columna con números, puedo sacar una suma, un promedio, si es que yo lo quiero hacer en un Excel, y lo puedo sumar y probabilidad, y sé que ese es el valor. ¿Ya? También puedo hacer otras herramientas, ahora, herramientas estadísticas tipo Python o R, y puedo hacer lo mismo. Puedo hacerlo con mi calculadora también. Pero hagan el ejercicio que el mismo valor que te sale en esa base de datos, también te sale con la IA. Si tú recién estás usando para hacer ese cálculo, te vas a dar cuenta que a veces no te sale y te salta valores. Tal vez te salta valores en la cual no le entiende o no está dentro del contexto que se quiere. Entonces, igual, cuando ustedes hacen información y quieren procesar información cualitativa, tienen que ustedes determinar que, por ejemplo, en el audio o en la transcripción, menciona ciertos hallazgos o ciertas características de eso, ¿ya? En la cual tú fácilmente puedes procesar así tradicionalmente con una matriz Excel o un software estadístico tipo, un software de análisis cualitativo tipo Atlas T, y lo puedes, en este caso, como resumir, ¿no? O reducir la información. Entonces, haz la misma prueba con la IA. Entonces, si tú reduces si tú tradicionalmente haces una reducción de información con una matriz Excel, con un software, en este caso como Atlas T, prueba lo mismo con la IA.
Entonces, si en los dos primeros, que es lo más tradicional o más usable, te sale casi lo mismo, o sea, te sale similar, y la IA no te está saliendo similar. Si no te sale similar, contrasta, que es si ese contexto, esa reducción de información, tiene lógica con las preguntas que tú has explorado. Y si no, si sientes que está como aumentando muchas palabras, y algo que atiende la IA mucho es redundar, porque a veces cuando se le pide, o yo le pido, que haga un análisis, y cuando tú lees lo que está, o que te da la IA, lo que y te da como 7 párrafos, ¿no? Entonces encuentra lo que está en el párrafo 2, lo vuelve a repetir en el párrafo 5 en el párrafo 7. Entonces está haciendo redundancia y no es tan confiable porque me está repitiendo lo mismo y no me está dando información de valor. Entonces, mi sugerencia acá es que hagas pruebas mínimas con algunos valores básicos, ¿no? Una columna que tenga un valor numérico, que lo puedes probar con un Excel o otro programa que puedas tener de análisis de datos, y lo pruebes con la IA. Y te dé a ver cuáles son las diferencias de valores. Y lo vuelves a hacer otra vez, y así otra vez, y le vas aumentando columnas para que un poco puedas aterrizar y te pueda la IA, en este caso, detectar cómo tú haces tu análisis. Porque lo que pasa en la IA ocurre vacíos de conocimiento, vacío de contexto, más que todo, ¿ya? Y lo trata de cubrir o tapar esos vacíos. Y eso tapar esos vacíos extrae de modelos que ya, o temas que ya explorar la misma IA a nivel global, o de tu misma IA, si lo tienes así más personalizado, de temas diversos que puedas tener en el transcurso de todo de ese tipo de conversación. Entonces, una buena práctica que tú puedas contrastar y ver que tus datos son válidos es que pruebes valores pequeños, ¿no? En este caso, cuantitativos, ya, de columnas con valores, y probar. Lo mismo que si te sale un Excel o un programa estadístico, te puede salir también en la IA con las mismas características. Por factores decimales puede ser que haya una variación. Y con la información cualitativa, lo mismo. Tú tienes una determinada transcripción, no sé, de un actor, y como tú lo haces en una matriz Excel, que puede ser tradicionalmente, que puedes hacer para reducir la información, hazlo igualito, tal vez con un software cualitativo, tipo Atlas, como te menciono, y después hazlo con la IA. Si te da, en este caso, tal vez no las palabras iguales, sino si te da la información igual, o sea, la carnecita está similar, entonces lo estás viendo que está siendo válido porque estás haciendo un contraste con las informaciones que tú puedes tener. El otro es la trazabilidad. La trazabilidad, más que todo, se trata si se puede reconstruir todo o cómo se ha llegado al hallazgo. Para que tú trabajes con la IA y tengas confianza, tú tienes que entender que la IA necesita, primero, los insumos. Necesita insumos. Por ejemplo, quiero que me procese transcripciones cualitativas que me hagan una reducción de información. Si es que no hay información sensible, lo puedes cargar, ¿ya? Ese es otro tema de información sensible, vamos a ver más adelante. Si no hay información sensible, lo puedo utilizar. Entonces, lo puedo ver y le puedo dar los insumos. Segundo, otro insumo importante es tu matriz de dimensiones o de variables que pueda tener para entender lo que está encontrando en la transcripción, a dónde lo va a colocar. Tercero, como insumo puede ser la matriz donde va a aterrizar la información. Yo quiero la información de acuerdo a estas características de una tabla, si quieres, o un Word, que puede ser una tabla, o lo que sea. Pero tienes que darle dónde va a aterrizar esa información. Entonces, y después tienes que darle la indicación. Quiero que lo proceses con cierto perfil, ¿no? Como investigador cualitativo, que identifique ciertas dimensiones y que explore si encuentra la información. No le pidas de frente que te busque la información, porque tal vez en las transcripciones no existe esa información. Y lo que te va a hacer la IA, al no existir la información, te va a traer otra información. Eso le llamamos las alucinaciones que tiene, ¿ya?
Entonces, tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, si yo quiero procesar información cualitativa, yo tengo que leer primero esa transcripción, no voy a hacer copy y pega, tengo que leerlo. Y tengo que decirlo, en este caso, si está. O si no, si le voy a poner toda la transcripción y quiero que me entregue, yo tengo que leer lo que me ha entregado, como la reducción de información, y voy a leer con la transcripción y ver si coincide. Sí va a ser al inicio un paso donde va a tomarte tiempo, y te toma tiempo de verdad. Pero esto ayuda a asegurar que lo que se está dando tiene condiciones adecuadas para que tú puedas confiar en lo que está dando la IA. Porque si tú le entregas de frente, por más que le des insumos, en ese caso las transcripciones, la matriz de variables, qué sé yo, y le pides, ¿sabes qué? Redúceme esa información, y no encuentra, en este caso, ese tipo de información, lo va a cubrir con otra información que tal vez no es tuya. Y a veces cuando no encuentra esa información, pone palabras que también no usamos muy comúnmente. Entonces, a veces cuando tú lees, tú encuentras a una palabra y esta palabra, ¿qué significa o de dónde salió? ¿Ya? Y eso también te puedes hacer. Pero para hacer eso, ya lo que otorga la trazabilidad es que tú marques el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y así sucesivamente y registres como una bitácora todos esos pasos. ¿Por qué? Porque cuando te entregue la información y veo que no es algo que le falta o me está redundando o está siendo demasiado técnico que no es muy comprensible, yo sé en qué paso le tengo que decir que corrija y lo va a hacer. ¿Ok? El otro es el tema de la ética, que hace ratito hablamos, del tema de la protección de datos o del tema de datos sensibles. Si es que yo voy a darle una base de datos a la IA para que procese, porque ya le enseñé o ya en este caso, la entrené, si quieres hablar de ese término, ya, pero ya le enseñé cómo procesar bases de datos de monitoreo para que optimice mi tiempo. Entonces, tengo que enseñarle a la IA, o mejor todo, yo como práctica, como persona, tengo que no darle información sensible, ¿no? Información sensible. Hay toda una normativa para ello y políticas que evita que nosotros podamos entregar información sensible, especialmente nosotros que trabajamos monitoreo y evaluación. Entonces, tenemos que proteger, en este caso, a las personas y codificarlas para evitar el tema de la identificación fácil o vulnerabilidad de sus datos personales, ¿no? Ok. Un audio que... Un ratito. Ya, gracias. Ya. Entonces, hay un tema de salvaguarda, de ética, de protección de datos que nosotros tenemos que entender. No toda la información que, por ejemplo, si registras en tu formulario o en la encuesta, nombres, número de documentos, qué sé yo, eso no debería estar dentro de la IA. Ya, porque estás vulnerando algunos, vulnerando a las personas porque fácilmente esa IA se puede ir a otro tipo de espacios porque ya está dentro de su sistema, ¿no? Inclusive hay en las IAs, especialmente en las pagadas, tiene la opción de no utilizar lo que ingresen en tu IA o en tu entorno de inteligencia artificial para modelar o para modelos de datos o para entrenamiento. No se utiliza. Pueden aplicar esa opción y así evita que tu información pueda salir. O si no, las IAs que son pagadas o licenciadas tienen un entorno de espacio seguro para que también no pueda ser vulnerado esa información. Pero igual, por más que tengas espacio seguro, espacio protegido, nosotros no podríamos compartir datos sensibles y colocarlo en ese tipo de inteligencia artificial. El otro tema para que nosotros podamos tener confianza, ya, y lo último de la ética, podemos decirle a la IA que cuando me llegue base de datos y encuentre nombres y número de documentos u otras características que son datos sensibles, en automático lo codifique. ¿Ya? Nosotros podemos trabajar ya sea en Excel o en Power BI, ¿ya? No lo he hecho en otro entorno, pero en los dos sí, donde cuando me llegue base de datos con nombres, en este caso número de documentos y otros datos sensibles, lo identifica y el Power BI o el Excel ya lo transforma inmediatamente
en código. Y así evito, ahí más adelante hay una diapositiva para que vean cómo sale, ¿ya? Y en este caso ya evito tener en mi entorno de trabajo de mis reportes información sensible. Puedo tener esa información porque gestiono los datos para un uso específico de una persona del equipo, del proyecto o de la organización, con previa autorización, podría compartir sus datos. Y cuando yo registro los datos de las personas, también tengo que pedir la autorización, que voy a gestionar sus datos. En este caso puedo tener sus datos, lo puedo transferir, o en ese caso lo puedo utilizar para diferentes tipos de referencias. ¿Correcto? En el tema de rigor es más que todo el tema de la metodología. Porque si yo le pregunto a la IA, tengo listas de exámenes de una capacitación, ¿ya? Y le digo que me procese, la IA me va a sacar promedios, lo puede sumar y dividir entre números integrantes, qué sé yo, pero tal vez el puntaje no se mide así. Tal vez sea un promedio ponderado entre todas las notas que pueda tener, puede ser una suma con otro tipo de factor que se puede multiplicar o dividir, qué sé yo, ¿no? O en este caso, por ejemplo, cuando hacemos nosotros el visita de monitoreo y hacemos un checklist de las cosas que se está haciendo, ¿ya? Pero hay cosas que mi checklist tengo de cuando veo los estándares de calidad, que cumple, no cumple, cumple parcialmente y él no aplica. ¿Ya? Entonces, si yo le pido a la IA sin tener contexto de que me procese esa información, puede ser que el que no aplica me lo considere como denominador y ahí puede, en este caso, tener dificultades y no tener ese rigor metodológico, ¿no? Ok, gracias. ¿Ya? Entonces, ese tema de rigor metodológico también. Entonces, ¿cómo hago que la IA sea confiable? Tengo que darle las técnicas y herramientas, ya enseñarles, por ejemplo, si es una prueba y tengo que sacar un promedio ponderado, enseñarle cómo se hace. Esa variable se suma con esta o se divide con la otra, qué sé yo, ¿no? Si es en tema de información cualitativa, también tengo que decirle, esta reducción tiene estas dimensiones que se mide y se hace eso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes usan Cobo, ¿ya? Ahora el Cobo tiene IA en su traducción o en su procesamiento y te puede sistematizar rápidamente la información. Ya el audio que le cargas en el Cobo, ahora lo puedes hacer de manera cualitativa. Antes hacíamos solamente formularios cuantitativos y ahora también puedes usar la forma cualitativa. Y eso es ayuda con IA. Pero para hacer eso, tienes que enseñarle cuáles son las dimensiones o las variables que se tiene para que sepa qué es lo que está buscando. Y ese es el tema de rigor metodológico. El tema del contexto también es importante, porque si tú no le das contexto territorial, de dinámicas comunitarias, de interculturalidad, si es que hay un tema de género, qué sé yo, entonces te puede dar datos de manera general. Ya a veces cuando tú le das datos cuant y cual y quieres que te dé como una información o quiere que te refrasee un texto, porque tú puedes escribir tu informe y lo pones en la IA para que mejore tu redacción, a veces te puede colocar contextos o te puede colocar oraciones que no tienen nada que ver con lo que estás registrando. ¿Por qué? Es porque no le hemos dado un contexto específico. Por eso es importante que cuando tú hagas el trabajo, le des ese contexto antes de pedirle algo. Entonces, la dinámica siempre es tener los insumos claros y definidos, tener el contexto, tener el método, cómo quieres que te dé ese producto y puedes solicitar el producto con las especificaciones que requieres. No, si es que no le das eso, la IA te va a dar diferente alternativa. Y si no encuentra la información, como te repito, va a buscar en otro sitio y te lo va a traer y no aplica, ¿no? Y con eso ya tenés utilidad porque la evidencia ayuda a decidir y corregir todo eso, porque ya todo lo que te he hablado anterior te ayuda a, en este caso, a optimizar tiempo. La IA ahora te optimiza lo que tú te demorabas 2 días para hacer un trabajo, un producto, ahora lo puedes hacer en menos de una hora con ayuda de la IA. Ya, pero sí tienes que darle ciertos criterios como la validez, trazabilidad, ética, rigor, contexto, para que tú puedas, en este caso, utilizarlo de mejor manera y tengas confianza con las cosas que te dan. Y ahora viene el tema del riesgo,
o los riesgos. ¿En dónde tengo riesgo para, con la IA, utilizando la IA? Y te comento que todos sí hay riesgos, solo que uno tiene más riesgos mayores que otros, ¿no? En el caso del diseño, ya necesitas hacer, por ejemplo, un diseño de un proyecto y siempre nosotros en monitoreo nos involucramos mucho en dar los insumos o el diagnóstico o en este caso el assessment o el knee assessment o rapid assessment, lo que tú desees, pero necesitamos darle como un análisis situacional de lo que yo quiero hacer, porque de ahí encuentro el problema o la necesidad o la brecha, y de a partir de eso convierto mi propuesta en positivo para poder, en este caso, construir el proyecto para que solucione esa necesidad, ese problema. Entonces, el riesgo en el diseño es en el recojo de información, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedo elaborar formularios que son muy complejos, en la cual no se entiende. Recuerda que en un Rapid Assessment las preguntas tienen que ser muy ligeras, muy rápidas, mayormente son cuantitativas porque tienes que reaccionar rápido, ¿ya? Y un poco de contexto con las entrevistas. Pero cuando elabora el formulario tiene enunciados que son muy complejos de entender, y lo lees literalmente, entonces ahí tienes un riesgo. Otro riesgo que tienes ahí en el diseño es cuando tú haces el análisis con la información cuantitativa, la quali, o en este caso, cómo redactas o refraseas los párrafos de tu diagnóstico que necesitas entregar para que se pueda armar la propuesta. Entonces ahí puede ser el tema en este caso, del riesgo que puede existir. El otro riesgo que puede existir son en los instrumentos. Ya como repito, te repito, si es que no tengo claro, por ejemplo, el indicador, porque no tengo una definición, tengo el indicador, pero no tengo una definición de indicador y es muy ambiguo, yo le puedo pedir a la IA que me solucione y que me aterrice el indicador. Y me puede dar la definición de ese indicador que estaba ambiguo. Y me da, y si le pido más, me va a dar diferentes versiones. Lo que no tenemos que hacer ahí es copiar esa versión de definición y pegarlo en el proyecto. Lo que tenemos que hacer es ver y leerlo, ¿no? Yo lo leo y si es coherentemente técnico lo que me está diciendo para medir el indicador, bacán. Pero algo muy válido es que te reúnas con el equipo del proyecto o del diseño para que contraste para ver si la forma de medir es lo que está buscando el proyecto cumplir. Entonces, por eso, si le pedimos ayuda a la IA para que nos aterrice bien la definición de indicadores, entonces tengo que validarlo con el equipo del proyecto. Y así, una vez ya teniendo la definición, ya teniendo el indicador, tengo que construir el formulario y también tengo que validar, ya me dio el formulario. Por ejemplo, ahora, cuando me piden hacer formularios o encuestas, y ya tengo lo que quiero medir las variables, yo trabajo mucho con Cobo, ¿ya? Ya antes me demoraba hacer, de acuerdo a la complejidad del formulario, si por ejemplo son 50 preguntas con diferentes alternativas múltiples, únicas y texto, me demoraba, por ejemplo, una mañana para poder hacerlo, ¿no? O menos, creo. Pero ahora con la IA, que si tú le das los insumos, el contexto, lo que quieres y cómo lo quieres, ¿no? Ahora te da en un minuto, a lo mucho dos, te da el formulario hecho, que solamente lo cargas y listo, ya tienes el formulario. Si bien te optimiza el tiempo, lo que sí tienes que hacer es que una vez que tengas el formulario, lo valides. Vayas con el equipo de proyecto, lo revisen. Estas son las preguntas que está respondiendo. O sea, yo veo el indicador, veo su definición, veo el formulario que me ha construido y comienzo a validar. Y una vez que valido, pruebo con el equipo del proyecto y veo que si es correcto lo que estoy colocando. Y una vez haces las pruebas de campo para ver si que te quedas con ese instrumento. Pero te utilizó el tiempo, solamente que sí tendrías que validar. Ese proceso de validación siempre existe, solo que a veces lo omitimos. Y antes de la IA siempre existía. Ya, pero a veces lo omitimos, pero deberíamos nosotros siempre hacer esto. En el tema de los datos, por ejemplo, en la limpieza de los datos, especialmente el tema de detectar anomalías, ya, también te puedes pedir a la IA que lo puedas hacer. Lo que hay que tener cuidado de riesgo de acá son los datos sensibles. Es decir, ya acá en los datos son los datos sensibles. En el tema de análisis, para que me hagan cruces de información cuantitativa con cualitativa, para que me hagan una triangulación, también tengo que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en la mañana tenía que hacer un cruce
entre un documento, por ejemplo, acá tengo una encuesta nacional de demografía y salud familiar, tengo otro del censo y tengo otro de información cualitativa, y tenía que hacer una información, un cruce. Entonces, cuando yo leí el párrafo, me llamó la atención un porcentaje de un indicador o de una variable que me trajo, ya, me llamó la atención, porque me puse a leerlo y tenía. Entonces, como no me sonaba mucho ese valor o me llamaba la atención, le preguntaba a la IA en qué documento y qué página y qué párrafo encontró eso. Ya. Entonces, me lo dio. Y entonces tuve que rezar al PDF y buscarlo. Y sí, decía eso, decía lo mismo. Ya. Entonces, pero eso es porque te llama la atención. Pero si cuando lo lees sientes que está natural y orgánico el documento que te ha traído o los párrafos que te ha traído, entonces tú tendrías que seleccionar de manera aleatoria algún sector, ¿ya? Así cuando hacemos nuestra revisión de fuentes de verificación, ¿no? Por ejemplo, si tienes 1000 entregas y tienes 1000 actas, no voy a ponerme a veces a revisar las 1000 actas porque nunca acabo, ¿no? Pero si hago un muestreo, por ejemplo, si hago un muestreo de todo de 1000 y de ese muestreo identifico que todo está bien, ya va acá. Espero, si he hecho un muestreo estadístico, tendré un factor de error, obviamente, pero me sale bien. Pero si del muestreo sale más del porcentaje de aceptabilidad que puedo darle, entonces, ¿sabes qué? Te devuelvo las actas, revísale, corrige todo y después conversamos nuevamente para ver ese proceso. Entonces, hay que siempre estar en ese tema de la revisión, evaluación y revisar de manera aleatoria todo el documento y comienzas a hacer contraste con la fuente original de donde está viendo tus datos, ¿no? Y para eso también te ayuda para los informes, que es otro tema en el cual tú puedes hacer. ¿Cuáles serían los riesgos más altos en un informe? Redundancia, que redundan mucho. Otro, que no coloque citas bibliográficas o citas de fuentes de documentos, porque a veces leo un documento, me pone un párrafo, ya, y otro párrafo, y yo no sé de dónde salió esto, no sé de dónde me pone este dato o este hallazgo. Entonces hay que poner referencias en los documentos a veces que leemos. Entonces, si uno quiere buscar eso y quiero, no sé, encontré que hay un incremento de producción de truchas en un río X, ya, y eso no nunca lo había visto, nunca había escuchado, o me sale un poco que me llama la atención, entonces tengo que buscar cuál es la fuente. Si en una de las entrevistas o formación cualitativa lo identificó, bacán. Lo puedes seguir y lo puedes poner como cita, pero también tienes que validar que, por ejemplo, lo dijo una sola persona de 30 entrevistas. Entonces, no es un hallazgo tal vez de patrón que está saliendo ahí, sino es solamente un testimonio de un grupo total. Pero la IA lo consideró que sí es pertinente y lo colocó ahí. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que le pedimos a la IA y siempre hacer esa revisión. Y para las decisiones también, no hagamos que la IA decida por nosotros. Nosotros somos lo que debemos hacer. La IA lo que es una herramienta, igual que es una calculadora, igual que es el Excel, igual que es el Python o R, que quieras hacer estadística. La IA es una herramienta. Y hay que saber cómo usarlo y en qué momentos lo tengan que usar. Entonces, un mensaje acá es que mientras más cerca esté la tarea a una decisión sensible, como las decisiones, informes, datos y análisis, entonces mayor debe ser el control humano y es mejor y menor la automatización. No que todo automatizar esos procesos, siempre hay que estar ahí, revisar, revisar y revisar. Ok, y el no uso o usar con cautela de la IA son esos parámetros. Hay más en tema de monitoreo y proyectos y evaluación de proyectos, pero ¿en qué usaría la IA sí o sí? Usaría para que me ordene la información. A veces la información me trae una base de datos y la base de datos a veces hay muchas cosas que atender, validar, corregir y todo. Entonces yo lo puedo cargar en mi entorno seguro de IA. Le puedo cargar ese Excel, si es que no hay datos sensibles, y quiero que por ejemplo, me marque todos los datos que podrían ser anómalos, ¿no? O en este caso, que pueda ordenar la información. Entonces, eso lo puedo hacer y te devuelve eso, ¿no? Entonces, si quiero ordenar información, puedo hacer fácilmente eso, porque es una tarea mecánica en la cual nos ahorra a nosotros tiempo.
Y a veces quieres ordenar información de varias pestañas de un Excel, también le pides que te junte y qué sé yo. ¿No? Por ejemplo, ayer que hemos participado en otro espacio y había un informe de PDF y tenía varias tablas, le pedimos que nos saque un Excel para que nos dé todo una tabla ordenada y poder sistematizar de mejor manera, ¿no? Generar borradores. Si tienes esta información cualitativa con las transcripciones o revisión documentaria, es bueno que te genere el documento o te puede generar. Y a veces cuando tú le pides un documento y te da un Word, te da como resumen de resumen de resumen. Y te das cuenta que se pierde. Inclusive lo que lees parece que no lees, estás leyendo las palabras pero no encuentras un sentido, o sea, no está repitiendo o haciendo esas redundancias o está alucinando, ¿no? Por eso no le pidas un documento de golpe a la IA. O sea, si tienes varios insumos, le pides, dame el plan de trabajo X. No, hazlo por partes. ¿Ya? Primero, si quieres, darle el contexto, darle el documento, revisa una vez y que tenga cierto perfil, bacán. Y ahora vamos por partes. Y te va a decir, ya vamos por partes. Vamos por la parte de contexto, parte de objetivos, parte de metodología. Y en la metodología tú eres el especialista. ¿Ya? En metodología tú eres el que maneja. Entonces tú eres el experto. Y tú tienes que decidir qué método que vas a usar para ese proceso de monitoreo de evaluación. Ahora, si no tienes ni idea, ya, no tienes ni idea, pídele a la IA que te dé, pero que te dé con quién fuente de información ha sacado esa metodología o esa técnica, o esa matriz o ese instrumento que necesitas. Y lo contrastas, revisas y ves, ¿existe? No existe. Si no existe, entonces está alucinando, no existe. Y si no existe ese instrumento, quieres que te lo cree, pide que te lo crea. Una vez que lo creas, tú ves si tiene lógica. Y si no tiene algo que te llama la atención, que no tiene lógica, le preguntas y te sustentas para que tú comprendas. Recuerda que la IA es un asistente, tu asistente, super genio, que te va a ayudar en este caso a manejar esas situaciones. Pero tú eres el que pauteas lo que quieres que te entregue. Entonces, también propone estructura, detectar inconsistencia, sintetizar texto no sensible. Recuerda que sí puedo usar todo esto, pero para información no sensible. ¿Y cómo usar con cautela si tener ciertas precauciones, como por ejemplo clasificar testimonios? A veces le pedimos que categorice fácilmente referenciado algunas opiniones, testimonios sobre una experiencia de una persona. Pero a veces las personas, en ese caso puede ser una percepción negativa, pero la IA la puede considerar como una percepción positiva o neutra. Entonces tienes que leerlo y decirle, esto lo que está diciendo es, no sé, es una expresión, una percepción negativa, si quiero decir por un ejemplo. Y entonces, ¿por qué has decidido eso? ¿O cuál es el argumento? ¿O por qué eso? Y te va a decir, ¿ya? Ah, otra cosa que quieres que tú vayas a tu IA es que lo programes, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tengo la IA y tú en las configuraciones, en la parte yo tengo esta de personalización, tú le pones cómo quieres que sea, ¿no? Por ejemplo, yo le he puesto que soy especialista, ¿ya? Y así le pongo como una descripción o parámetros de cómo quieres que te vea, en este caso, la IA, para que sepa cuál es tu contexto. Obviamente puedes hablar de otros temas con tu IA, pero te sugiero que siempre armes proyectos si son temas recurrentes del trabajo que tú haces. Y para temas diversos ya sí puedes usar chat, ¿no? En el chat. Entonces, clasificar los testimonios, resumir entrevistas, hay que tener mucho cuidado, porque a veces se ha encontrado, y por eso te decía al inicio, agarra una transcripción de, no sé, 2, 3 párrafos y pide a la IA que lo reduzca. ¿Ya? Una vez que reduzca, ve si es coherente esa reducción. Si no es coherente, entonces vuelve a entregarle el documento y le dice, ¿sabes qué? Estos son los parámetros para reducir. Esta es la metodología, esta es la técnica para reducir. Y se quiere buscar de acuerdo a estos hallazgos, ¿no? O esta dimensión. Necesito estas dimensiones identificar en estas transcripciones. Si no lo tiene, no coloques nada. Pero si lo tiene, extrae. ¿No? Y le vas pidiendo esos factores. Entonces, vas trabajando y vas incorporando información para que te entienda cómo quieres la información, ¿ya? Y revisar en este caso los sesgos. ¿Qué no le daría a la IA? Le daría decidir elegibilidades. Por ejemplo, si es que yo tengo que entregar, no sé, kit
de X cosas y no puedo entregar a todos, tengo que priorizar. Yo tengo que poner ese score o esos puntajes puede ser elegible por un criterio de vulnerabilidad de cualquier tipo, ¿no? Entonces yo no le puedo decir a la IA, mira, tengo esta encuesta, ¿lo elijo o no lo elijo? No. ¿Por qué? Porque la persona que está puede ser vulnerable y puede tener un entorno en el cual su dinámica es totalmente distinta, que ese insumo no lo tiene la IA. Ya, entonces, no hagamos que la IA decida por nosotros. Emitir juicios sobre las personas, a eso también me refiero, procesar datos sensibles sin control, no ingreses datos sensibles dentro de una IA. Sustituir la triangulación. Ya, ese es muy importante porque si tú tienes datos cuantitativos, tienes datos cualitativos, tienes documentación, ya, lo que puedes pedirle es que te ordene por la variable o la dimensión que tú quieres, ¿no? El dato cuantitativo es en una columna, si gusta, si está trabajando en Excel, ¿no? Los cualitativos en otra y la documentación en otra, ¿ya? Y que lo agrupe por las variables. Eso sí le puedes pedir. ¿Ya? Y obviamente hay que validarlo. Pero pedirle que te haga de frente una triangulación de esos tres, ahí tienes riesgos muy altos en la cual te puede colocar cosas que no es tan permitido. Entonces, le puedes seguir enseñándole si le das métodos, si le das técnicas para que pueda hacerlo. Pero de preferencia, que te reduzca el tiempo. Ya esa reducción de información, el resumen por cada una de esas técnicas, ya te ahorró un montón. Entonces hay que leer y releer nosotros para darle la interpretación. Porque nuestra interpretación es técnica. La IA, pues, te ayuda un montón, pero nuestra expertise, por eso nos contratan nosotros para hacer ese tipo de trabajo. ¿Ya? Y en este caso, inventar evidencia faltante. Como te decía, si es que tú le pides una dimensión en un texto, una transcripción cualitativa, y la IA no encuentra, de todas maneras te va a responder. Te va a decir tal, 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 tal. Y esa información que haga no es tuya. Inclusive puede ser otra referencia o otra persona que haya ingresado información en un espacio y te lo trae. Entonces hay que tener cuidado ahí. Y vamos a explicar algunos casos prácticos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la revisión documental para una evaluación. Imagínate que te han pedido que hagas una evaluación de proyectos. ¿Ya? Y una de las cosas que tienes que hacer, una de las actividades, es revisar los documentos para la evaluación. Una situación realista, por ejemplo, un equipo debe revisar 25 documentos de proyectos. Ya, se me ha tocado. Ya, la propuesta, el marco lógico, reportes, monitoreos por distribución y actas de reuniones. ¿Ok? Y te dan toda esa documentación. Antes no daban en físico, ¿no? Ahora todo es digital, entonces es más fácil, puedes ordenarlo por cada uno de los documentos iniciales. ¿Cómo usaría la IA? Que le pedía en este caso que me dé una matriz. ¿Sabes qué? Tengo esta documentación. ¿Dónde puedo aterrizar? Entonces, le puedo pedir la matriz con las características que tenga esa matriz. Por ejemplo, quiero tener objetivo, hallazgo, evidencia textual, documento fuente y posible relación con la pregunta de evaluación. Entonces, tengo la documentación. Le pido que me arme una matriz para fácilmente ir colocando en esa matriz la información que requiero para hacer la revisión documentaria. Lo que no puedes hacer, lo que no deberías hacer, es pedir a la IA que complete esos hallazgos, citas, bibliografías no verificables. ¿Ya? Entonces, no deberías hacer eso. Tú puedes pedir a lo cuantitativo que te saque, en este caso sí le puedes pedir, que en este caso, por ejemplo, el porcentaje de esta variable, o sea, no sé, porcentaje de satisfacción de espacio de la escuela. Entonces, en qué columna de la base de datos está esa información? Ya te dice la columna H. Ya. Entonces ahí le puedes decir, ya, entonces procésame como estadística descriptiva, porcentaje, promedio, mediana, media y todo lo que quieras. Entonces lo que tienes que hacer no es copiar y pegar, sino tienes que revisarlo para ver si haces proceso. Ya, sí está bien. Si el patrón haces de varias experiencias te está sacando bien, entonces ya lo sacas, ¿no? Ya. Recuerda que todo tiene que estar validado. Y acá puedes usar prompts, ¿no? Por ejemplo. Acá prompt sugerido para que te arme esa matriz. Por ejemplo, con base únicamente a los estratos que te entregué, organiza una matriz con tema, evidencia, fuente, pregunta de evaluación, interpretación preliminar, vacío de información.
No inventes información que no contiene esos estratos. Recuerda, siempre digo que no inventes. Recuerda, lo que existe, coloca lo que existe. Lo que no existe, déjalo, omítelo, no le escribas. Porque si no vas a hacer doble trabajo. Lo que vas a revisar y vas a volver a hacerlo como antes. Y hay una lista de chequeo donde podemos revisar cada una de esas informaciones que puedan tener, marcar esos vacíos para ver, buscar esa información, porque tal vez no me han entregado y tengo que buscarlo. No aceptar citas sin documentos. Si te dice, no sé, incrementó el porcentaje de capital semilla en tal sitio, ya. Entonces tengo que saber quién lo dijo. Puede haber sido una entrevista, un grupo vocal o los informes de reporte del proyecto, qué sé yo, pero te da ese informe. Entonces tienes que hacer eso. Otro, no aceptar citas sin contexto, como te decía, y triangular con las entrevistas o datos cuantitativos que te dan. Otro caso práctico, por ejemplo, es el diseño de los instrumentos de evaluación. Por ejemplo, tengo la situación. Tengo una evaluación, necesito una encuesta, participantes y una guía de entrevista para actores. Entonces, tengo mi evaluación y quiero hacer una encuesta. Me han dado mi marco lógico, me han dado los indicadores, me han dado su ficha de indicador, por donde ahí tengo la descripción y con su método de cálculo, ya tengo todo eso, me han dado. Entonces, ¿cómo usaría la IA? Entonces, reviso, que revise la claridad y sesgo de formulación de orden lógico, o sea, del marco lógico, tipo de respuestas, en este caso, salto de coherencia y las preguntas de evaluación según lo que me pide TDR también. Entonces le puedo pedir que me dé esa claridad, que evite sesgo de formulación y todo ello. Entonces con eso me está entregando solamente la estructura que necesito para hacer este paso de construcción de documento. Y como te dice al inicio, una vez que te puede crear rapidísimo el formulario, lo que tienes que hacer es validar. Ese tiempo que te ayuda a optimizar, tú valida con el equipo, optimizas, o sea, ya dejaste de hacer horas de hacer el formulario, ahora esa hora invierto en validarlo. Y la validación siempre es bueno hacerla técnica con el equipo de proyecto y de campo con las personas que vas a aplicar el instrumento para ver si es coherente. Tal vez el enunciado de las preguntas no va con el contexto local. Lo que sí no puedes hacer, por ejemplo, si ves preguntas largas, omitirlo. Algo la pregunta larga puede confundir. Poco sensibles al contexto, por ejemplo, si es que ha habido una inundación o un terremoto y necesito sacar información para atender yo a la persona que está moviendo sus casos, está en los escombros, no está preguntando cosas tan evidentes a veces, ¿no? O cosas que pueden afectar su tensión emocional que tiene en ese momento. ¿Ok? Entonces, puedes tener preguntas como, por ejemplo, considerar que el excelente programa mejoró significativamente su situación familiar. Es muy general, muy ambiguo. Entonces, yo quiero cuantificar un poco eso o categorizarlo. Si es tu encuesta cualitativa de una escala de 1 al 5, ¿qué medida del programa contribuyó a mejorar la situación de esto, ¿no? De tu hogar en este caso. Y otro, por ejemplo, en los análisis cuantitativos para generar alertas, en este caso, por ejemplo, con la base que pueda tener la línea base, o el cierre, o las estadísticas de puntaje, el aprendizaje, o estadísticas de participantes. Puedo tener ese escenario y quiero, en este caso, analizar esa información. Entonces, ¿cómo le pregunto a la IA o qué sería útil utilizar? Lo puedo utilizar para control de calidad, porque a veces yo puedo tener una encuesta de adultos donde estoy trabajando en emprendimiento y estoy viendo el sexo, la edad y el monto recibido. No sé, cada uno recibió 1.000 soles, puedo decir. Y veo que el que recibió 1.000 soles tiene 3 años y está en superior, ¿no? Entre sus variables sociales o sociodemográficas. Y no es así, no puedo, no coincide que tenga 3 años, ¿no? Con que haya recibido eso. Entonces, o es un error de digitación o es un error a un punto del flujo de datos. Entonces, tiene que darme esa alerta, ¿no? No puedo usar para afirmar el impacto causal si no hay un diseño de comparación o método suficiente. O sea, esos datos de, por ejemplo, de línea de base, intermedia, final, no puedo decir que ha pasado algo si es que no le meto el modelo lógico o la información que requiera para sacar ese análisis, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, el programa causó una mejora del 30%, ¿no? O sea, le puedo dar la información y si es que no los parámetros requeridos o adecuados, te va a decir así simple, ¿no? Pero no, en este caso le puedes dar toda la información, todos los insumos y las instrucciones que requieres y te puede dar que se observa un aumento de 30 puntos porcentuales
Entra en la línea de base de cierre y se requiere analizar factores externos. Ya, esos factores externos puede ser determinado por algún factor cualitativo o revisión documental. Entonces le puedes solicitar qué necesito. No, sí le puedes decir, ya con esta información que tú mismo tal vez has digitado porque lo has revisado, le puedes compartir a la IA diciendo, ahora, ¿qué necesito? Está coherente, falta tal vez variables, le pones la matriz de operación de variables y ves si está completo. Si dices, ¿sabes qué? Te falta tal cosa, entonces búscalo y otra vez comienzas el mismo proceso. Pero un ejemplo de lo que te estaba diciendo de las animaciones es que tú lo puedes trabajar en Power Query. Y recuerda que Power Query pues, está en Excel, en Power BI, y lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces, como la primera, el recuadro en negro, la base de datos viene así, ¿no? Nombres, DNI, todos son simulados, ¿ya? Y edades, y te dice un comentario. Pero esta es la base de datos de origen, y especialmente hay que evitar la descarga de los archivos. Podemos trabajar en línea, lo puedes abrir en la aplicación, o también lo puedes conectar directamente de donde se originó el dato, ¿no? Ya, así este formulario, como te digo, el Activity Info, el Microsoft Word, el Cobo, el formulario de Google tiene cierta vulnerabilidad, así que al menos que le pongas una licencia. Entonces, eso también. Entonces, si yo tengo una base de datos, yo soy custodio porque soy monitoreo y soy protector de esas bases de datos personales, pero yo no le puedo dar esta información al parte del equipo de proyecto, a menos que sea necesario con una autorización. Entonces yo puedo programar a Power Query, ¿no? Puedo poner un prompt, o puedo, digo, un cálculo en columna personalizada o en lenguaje M, y cada base de datos que me llega así, me entrega así, ¿no? El ID de la persona, el número de documento y el resto igual. Porque esos dos primeras columnas son datos sensibles. Recuerda que anonimizar no es ocultar las columnas, ¿no? O sea, no quiero ocultar columnas porque al final cualquiera lo puede descubrir, o no puedo ocultar pestaña porque al final lo puede descubrir. En este caso es cambiar el dato sensible por una codificación. Después tenemos, por ejemplo, en tema cualitativo, ¿no? Cuando tengas entrevistas y grupos focales. Se cuenta con 2 entrevistas, 4 grupos focales sobre la percepción del proyecto. ¿Qué le puedo pedir a la IA? Que me cree el libro de código, en este caso inicial, agrupar los temas, identificar las citas, ¿no? Y organizar los patrones por dimensión. O sea, por a veces cuando tú quieres empezar el procesamiento de dato cualitativo, a veces te escribes tú mismo tus matrices, ¿no? O lo estructuras en el sistema, por ejemplo, AltaScript. Y a veces te tomas tu tiempo, ¿no? 2 horas, me imagino que estás haciendo eso. Pero ahora no, la IA le pones los datos que requiere y te da la matriz para que simplemente tú llenes la información. El riesgo es subir transcripciones, no subas transcripciones con nombres y datos sensibles. Es importante que no suban eso. O historias identificables de la persona, perder matices o contradicciones. ¿Ok? Vamos al siguiente. Y acá este es un prompt para que tú puedas analizar los datos cualitativos asistido por la IA, ¿no? Por ejemplo, actúa como un asistente de análisis cualitativo para un proyecto de evaluación. No inventes hallazgos, ¿ya? Ese es lo principal. No inventes aquí. Trabajo solo con la evidencia proporcionada, solo con las transcripciones o toda documentación que él te puede entregar, sin datos sensibles, trabaja con eso. Para cada tema identificado y devuelve categoría y subcategoría, resumen interpretativo breve, citas y fragmentos que sustenten el hallazgo, fuente de dónde se proviene, nivel de confianza. Claro, porque los entrevistados tienen un nivel de confianza de alto, medio, bajo, entonces, porque no todas las transcripciones yo tengo que ponerlo como que es 100% lo que dice es correcto, ¿no? O no es que sea correcto, es pertinente, ¿no? Vacíos o contradicciones o aspectos que requieren la validación humana y no presentes recomendaciones finales. Propone una hipótesis preliminar para una revisión del equipo. Entonces, eso es un prompt básico donde ustedes pueden, en este caso, usar para el tema de procesamiento de datos, ¿no? Cualitativos. Otro, por ejemplo, en las recomendaciones de la evaluación, ya tienes tu dato, tu informe, que tiene todos tus hallazgos y tus resultados que has alcanzado. Una mala práctica para buscar recomendaciones de documentos es dame 10 recomendaciones para mejorar el proyecto. Riesgo, recomendaciones genéricas, descontextualizadas y sin evidencia. No le coloques todo el documento que me diga dame 10 recomendaciones, no.
Revisa la información, pon los insumos que exactamente que te resalta que necesitas dar una recomendación. O sea, una vez que ya tengas tus hallazgos o tus resultados, revísalo por partes, puedes extraerlo, escribirlo, digitarlo y ahí. ¿No? Pero no todo de golpe tampoco, ¿no? Y ten cuidado con los datos sensibles. Acá dice, con esta matriz de hallazgos, la evidencia causa, en este caso, actores responsables fórmula, o crea, en este caso, esa matriz y específica, ¿no? Entonces es lo que me pide. No uso de la IA. ¿Cómo no uso de la IA? En caso de no conviene usar la IA en decisiones de elegibilidad, como te había mencionado. No puedo, en este caso, si quiero seleccionar a una persona, un grupo de personas, no puedo dejar que la IA decida por mí. Lo que puede hacer es calcular. Puede calcular según las preguntas, en qué número, qué valor tiene, puedes categorizarlo. Y una vez que si sale no elegible, por ejemplo, entonces tú revisas si es que esas dimensiones de vulnerabilidad hace que tenga mayor vulnerabilidad, ya sea por distancia, por número integrante del hogar o otro tipo de categoría. Entonces ahí. Acá hay que discriminar errores de clasificación, ese es un riesgo, de exclusión injusta y la falta de explicación y daños de participantes. A veces cuando tú le pones muchas transcripciones o todo el documento porque te haga un solo documento, omite o salta de páginas y evite alguna información que esté en esas páginas. Entonces hay que evitar saturar, es que hay que ir por partes. Y la decisión responsable de usar los criterios de aprobación, revisar, tiene que haber una revisión humana, mecanismos para apelar auditoría, la IA podría apoyar en ese caso para esa revisión. ¿Sí? Otra cosa que no debería usar son los datos sensibles sin anonimización. ¿Cuáles son los datos sensibles? Nombres y contactos, casos de protección, historia de violencia, datos de salud, situación migratoria, información de niños y niñas adolescentes, ¿no? Como entre los principales datos de altos riesgos. Alternativas que tú puedes hacer en cada uno de ellos es anonimizar antes de procesar, trabajar con extractos no identificados, agregar datos por categoría, usar nombres aprobados, revisar las políticas e instituciones y documentar lo que estás haciendo. Siempre es bueno documentar, porque tal vez cuando tú has empezado tal vez con unas instrucciones o los prompts que se dicen, y después sigues avanzando y en el camino encuentras alguna observación, tienes que retroceder para ver cómo fue todo el proceso. Entonces siempre ten tu bitácora de los prompts que tenga o pide a la IA que te genere la lista de solicitudes y tú validas, porque no en todas las solicitudes que le pides a la IA son buenas. Ya, a veces alucina o te da otra cosa que tú no quieres. Salvaguardas de todo este tema. ¿Cuál es el modelo de salvaguarda para generar confianza? El propósito tiene que estar claro, definir en qué momento vas a usar la IA, qué decisiones va a apoyar. Otros datos adecuados, minimizar y anonimizar y usar solo insumos necesarios. Tengo que tener todos los datos, especialmente los sensibles, para hacerlo. La trazabilidad, guardada de prompts, fuente de versiones, ajustes humanos. Eso es lo que digo como tu bitácora que tú puedas tener. Y otro siempre es la validación humana. Contrastar y corregir, triangular y técnicamente decidir. No permitas que la IA decida por ti, como te repito. Haz que tú hagas esa decisión. Y hay herramientas en este caso donde tú puedas usar. Acá hay una herramienta, pero la herramienta prácticamente tiene diferentes tipos de campos donde tú puedes hacer un checklist si es que necesitas usarle IA o no. Y en esta parte, que estoy acá, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Un ratito. ¿Y dónde me fui? Acá está. Ya. Este documento se lo voy a compartir a ustedes. Copiar vínculo. Ya. Para que lo puedan tener esta herramienta. Ahorita les muestro cuál es la herramienta. El chat, ya. ¿Está? Venta. Se fue, ya. Es esta herramienta de acá. Ya. Y esta es una guía o una herramienta donde tú puedes tener tus bitácoras de uso de la IA, ¿no? En este caso, tienes una portada que te da ciertas instrucciones.
Una plantilla de acuerdo a lo que quieres información completar, ¿no? Si tienes o qué es lo que quieres hacer con la información, pues ya es cuestión que elijas, ¿ya? El tipo de sensibilidad de los datos, ¿no? Te dice cómo está esa situación. El registro de uso de la IA, acá registras para qué estás usando, acá es como tu bitácora. Acá está la decisión, es el cuadro, cuándo usar, cuándo no usar, o cuándo usar con cautela la IA. El checklist, en este caso, te sale acá, por ejemplo, todo esto, lo que está escrito, te dice no usar la IA todavía. ¿Por qué? Por acá tienes un antes y un durante y un después. Y te da a propósito, ¿no? Está claro el producto, decisión que quieres que apoye la IA. Solo se usará datos necesarios. Se retirarán nombres sensibles. Por ejemplo, si yo pongo todo sí. Ahorita voy a poner así acá. Me dice revisar antes de usar la IA, ¿no? Y si sigo colocando sí, me va a llegar un punto donde ya estoy apto para que pueda usar, estoy listo para que pueda usar, el 80% es su corte, para que pueda usar la IA y sin problemas, ¿no? Entonces, esa herramienta es lo que le he pasado por el chat para que ustedes puedan tenerlo. Ya. ¿Ok? Entonces, el patrón de prompt siempre tienes que tener, para que sea confiable, tienes que tener el rol, cuál es el rol que cumple, la evidencia, cuáles son esos insumos, la tarea específica, tienes que darle una tarea específica, no general, y los límites, ¿no? Las restricciones que, por ejemplo, no las saludizaciones, no invente datos, dejar vacíos, si es que no hay información, no hay información, hay que ver cómo se puede obtener, ¿ok? Y el flujo práctico para incorporar la IA sin perder la confianza es primero definir la tarea, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, preparar el insumo, como te menciono. Si son bases de datos, que estén anonimizados, ¿no? Usar la IA como borrador, síntesis y clasificación. No como documento final, no, porque tú eres el que hace ese documento final. Validar y contrastar con las fuentes. Entonces, si te has dado un porcentaje, busca en qué página, en qué documento que está dando eso, ¿no? O en qué parte de las transcripciones te está dando y te lo saca, ¿no? Documentar y registrar el uso de límites y ajustes, ¿no? Que en este caso no alucine, que no sea redundante. Siempre vas a encontrar el tema de redundancia, así que eso es algo que puedes evitar, puedes indicar. Y decidir que del equipo, quién asume la conclusión final. O sea, yo puedo construir todo, ya está registrado, todo, ya tengo mi informe. Ahora, ¿quién del equipo es que da el ok final con todo lo que ustedes están haciendo? ¿Ok? Y por último, es el tema de las responsabilidades. Hay que definir exactamente quién es quién en todo este proceso de uso de la IA en monitoreo y evaluación de proyectos, ¿no? Para que tenga confianza. Primero, el equipo de campo, ¿no? El facilitador o metodológico define el alcance del uso de IA, cuida la coherencia y con el diseño de la evaluación. Segundo, el análisis de datos, verifica las bases de datos, cálculos, supuestos, código, consistencia y resultados. Después está el responsable ético y protección de datos, que por lo general es la parte de salvaguarda. Revisa si está todo anonimizado, consistencia de los datos, en este caso, la consistencia y simulación de la información. El equipo que implementa, en este caso, es el contrasta los hallazgos, porque yo puedo dar que está 20%, el equipo del que implementa el proyecto dice otro porcentaje distinto, entonces hay que contrastar, ¿no? ¿Ok? Factibilidad y uso para la toma de decisiones, que esté claro para que facilite la toma de decisión de todos los reportes. Y el final refusable es el que aprueba todo este proceso, es que se aprueba, ¿no? Hay que decir qué cosas cuando hagas tus informes, tienes que decir qué cosas se están usando con IA y qué cosas no se están usando con IA. ¿Ya? Eso sí tienes que anunciarlo para tener en cuenta ese proceso. ¿Ok? Ahí terminé esta parte, terminé esto, mejor dicho. Y si tienen consultas o dudas, los escucho. No sé si tienen consultas o dudas, preguntas. Gracias. Bien.
Este video va a estar grabado en nuestro canal, lo vamos a compartir por su correo que se han registrado para que también puedan tenerlo y para accederlo y el material también para que puedan acceder a él. ¿Ok? Si hay consultas. Están escribiendo en el chat. Gracias. Gracias. Ok, vale, gracias. A ver, todas las sillas cumplen el criterio. Hay algunos que la han perfilado más para ciertos parámetros, pero si quieres tú tener una IA, puede ser cualquiera, ¿no? En este caso, Gemini, Claude, Chat, GPT, y hay más, ¿no? Distinct. Pero lo que sí tienes que tener claro, y es lo más seguro, que no uses la versión gratuita. Si tú trabajas datos, la versión gratuita no es la más recomendable. Usa tu versión pagada, si es por empresa que decida cuál es. Por ejemplo, yo uso, tengo 365, por eso tengo Copilot, ¿ya? Y si tú alojas información de documentos internos, se va a quedar en ese entorno porque es espacio seguro, ¿no? Igual que otros espacios que tienen de IAS, ¿no? Diferentes, que cuando pagas una licencia tienes tu espacio seguro, ¿ya? Entonces, y en este caso siempre perfilar la personalidad que quiera que tenga la IA. Si lo utilizas solamente para el tema de motivo de proyecto, perfílalo, ¿ya? Y que siempre tienes que dar información que no te valide todo lo que dice, porque dice, me parece bien, muy buena tu idea, o me parece bien lo que estás escribiendo. Falso. La IA está hecho para que sea empático contigo, ¿ya? Entonces, dile que te critique, que te rete, que te haga pensar, porque recuerda que es una herramienta. No es una persona que te resuelve los problemas. O sea, sí resuelve problemas si es que está bien orientada, si está bien aterrizada. ¿Correcto? Entonces puede usar cualquiera, pero tienes que ir pauteando. Y lo que te decía al inicio, empieza con ejemplos básicos de, por ejemplo, que es procesar 3 columnas de un Excel. Tú lo proceses, que te lo procese y comparas tu procesamiento en Excel que quieras hacerlo, en otro tipo de sistema estadístico si quieres, y pruebas con la IA y contrastas. Si hay diferencia, entonces oriéntale las pautas para que pueda, en este caso, saber cómo debe procesar ese tipo de información cuando le vuelvas a cargar una información similar. Igual con lo cualitativo, ¿ya? Y en lo más importante, cuidar los datos sensibles. Nosotros que trabajamos en monitoreo somos responsables y tenemos una gran responsabilidad porque accedemos a datos sensibles, ¿ya? Y eso no puede estar dentro de la IA, ¿sí? Bien, no sé si tiene Muchas consultas. gracias. Usted. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Quería y comprobar también si lo entendí realmente bien. Todos los datos personales, nombres y los sensibles no se deberían subir ni a una versión pagada, ¿verdad? Correcto, no se Cuando puede uno subir. trabaja con responsabilidad, no se debe. No se debe subir. Ese es por protocolo. Lo que podemos hacer, Sí, si es que recibimos acuerdo. una data sensible, diga. No, bien. Ok, gracias. Lo que sí debemos hacer con una data sensible es hacer, ya sea en el Excel que tengas, o en el BI o en el entorno, que cuando te llegue la data, inmediatamente te lo transforme y que codifique esos datos sensibles. Y tú nunca gestionas bases de datos con datos sensibles, para redundancia, ya, porque ya le has hecho a tu sistema de que aloja base de datos esa característica, ¿no? En Access también puedes hacer eso en otro tipo de entorno, ¿no? A ti, gracias. Gracias. Bien, entonces, muchas gracias por este espacio, gracias por compartir esto conmigo y estamos comunicando
nuevamente en otra oportunidad. La grabación va a estar colgada en nuestro canal de KPI 9, ahí está el loguito arriba, acá. KPI 9, ahí van a encontrar la grabación y el material de trabajo, la presentación. Muchas gracias, gracias por este espacio. Cuídense, saludos. Muchas gracias. Gracias, Gracias. gracias, Gracias. gracias.